¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase está dirigida para el aula 3. Esta clase va dirigida para el aula número 3. Muy bien, entonces vamos a trabajar este otro tema importante dentro de lo que es nuestra área de biología, que corresponde a su vez al área de STA. Vamos a hablar acerca de la taxonomía. Vamos a estudiar cuáles son las bases. Vamos a ver entonces cómo nombrar las especies e iniciamos nuestro tema. Dentro de la taxonomía vamos a estudiar la clasificación de los seres vivos. Es lo mismo para que ustedes puedan comprenderlo, ¿no? Clasificación de los seres vivos, taxonomía. Entonces, ¿qué es la taxonomía, profesor? La taxonomía es una rama de la biología. Es una rama de las ciencias biológicas. Hay biólogos que se dedican a la taxonomía y se les conoce como taxónomos, ¿no? Entonces, la taxonomía como rama de las ciencias biológicas o biología es una ciencia que nombra a las especies, las describe, sus características que tiene y las clasifica. Entonces, la finalidad de la taxonomía es nombrar las especies, describirlas y clasificarlas de manera ordenada. Por lo que, entonces, aquí enfatizamos en el siguiente enunciado, la taxonomía lo que busca es un orden en la diversidad. ¿Correcto? Ese es el objetivo de esta ciencia. En biología, el término clasificación significa ordenar a los organismos. Y los ordenamos en grupos. En grupos. Pero estos organismos van a presentar semejanzas, ¿correcto? Que van a reflejar, a su vez, ¿qué semejanzas, profesor? Físicas, morfológicas, fisiológicas. Y esas semejanzas, ¿qué refleja? ¿Qué nos evidencia? Que estos organismos que tienen tales semejanzas presentan relaciones evolutivas entre linajes, entre sí. ¿Correcto? Podrían presentar un ancestro común, a la cual se le aplicó la evolución y originó varios organismos o varias especies. Entonces, lo que hace la taxonomía, alumnos, en síntesis, es nombrar a las especies, describirlas y clasificarlas. El objetivo es buscar un orden en la diversidad que conocemos, la diversidad de flora, la diversidad de fauna, ordenarlos correctamente. Esa es la respuesta para una pregunta que podríamos dar en el examen sobre la taxonomía. Ahí ustedes pueden observar en la imagen, por ejemplo, acá observamos a un ave, ¿ven? ¿No? Succionando o tomando el néctar de esta flor. Tenemos aquí una alga, un ser humano, un insecto, plantas, una planta, una abeja, por ejemplo. Miren, ¿ve? Muy bien. La idea es ordenar a estas especies. Los organismos se clasifican para proveer una base de datos, una base precisa de ser nombrados igual en todo el mundo, ya que los nombres comunes pueden inducir a equivocaciones. ¿A qué se refiere con este enunciado? Bueno, lo que significa es que los nombres científicos que se les da a una especie es universal en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, la especie que corresponde a la cucaracha, el nombre científico de la cucaracha que conocemos, cucaracha de desagüe, es Periplaneta americana. Entonces, este sería el nombre científico para esta especie. ¿Correcto? Ahí está. Y este nombre corresponde para cualquier especie de cucaracha que se encuentre sobre la faz de la Tierra. Te vas a Estados Unidos, te vas a cualquier país,
a Argentina, a Chile, y en cualquier país la cucaracha tendrá el mismo nombre científico, con las mismas características, el número de patas será el mismo, el número de patitas, la estructura del cuerpo, cabeza, tronco y su abdomen, que presenta todo insecto, es igual, dos pares de alas también, igual, todo es lo mismo, ¿correcto? Esos rasgos es constante, universal. Entonces, lo que busca la taxonomía justamente es tener una base de información con respecto a cada especie y que sea la misma para cualquier parte del mundo. Y que todos los científicos, todos los biólogos, toda la comunidad científica esté de acuerdo con ese nombre científico y sea válido para cualquier parte del mundo. Si nos vamos, por ejemplo, a México y observamos cucarachas, pues esas cucarachas tendrán el mismo nombre científico. Cogemos un libro que esté escrito en español, que esté escrito en inglés, en cualquier otro idioma, en ruso, en cualquier otro idioma, el nombre científico es el mismo, no varía. Es el mismo. A eso se refiere. ¿Y por qué, profesor, se quiere evitar confusión, ¿no? Equivocaciones? ¿Por qué? Bueno, aparte del nombre científico, hay otro nombre que no es estrictamente científico y se le conoce como el nombre vulgar. ¿Ya? El nombre vulgar. Entonces, cuando hablamos de un nombre vulgar, escribimos por acá, a ver un momento. Entonces, cuando hablamos de nombre vulgar, entonces nos estamos refiriendo justamente al nombre común. Por ejemplo, nombre vulgar o nombre común. Es la forma común que se les conoce a las especies y es usado por la gente, ¿no? Es usado por las personas. Por ejemplo, cucaracha. Lo conocemos con ese nombre, todos, ¿no? Ese es el nombre característico, cucaracha, por ejemplo. Si me dejo entender, ¿no? Pero si queremos ser precisos, el nombre científico sería Periplaneta americana. ¿Ya? Entonces, una cosa es el nombre científico propuesto por la ciencia y otra cosa es el nombre vulgar. El nombre vulgar, el nombre común. Ahora, el nombre común o vulgar justamente es referencial. Es referencial. Entonces, en ciertos lugares podemos conocerlo con cierto nombre vulgar y en otro lugar con distinto nombre vulgar. Eso tiene también que entenderse. O sea, el nombre vulgar no es constante, no es universal. El nombre científico sí. Sin embargo, el nombre vulgar nos da una referencia, ¿no? Por ejemplo, aquí miren alumnos, una referencia de qué profesor, de qué animal se estaría hablando o qué especie se estaría mencionando, estaría estudiando. Acá, por ejemplo, estamos observando al caballito de mar. Ahí está. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el caballito de mar podría inducir un error. Las personas podrían pensar que se trata de un mamífero, se trata de un animal o de un mamífero marino. Ya creo que eso se entienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se suele también decir lobo de mar, por ejemplo, ¿no? Y pueden pensar que es un lobo que vive en el mar. Entonces, para evitar eso, se usa el nombre científico. En el caso del caballito de mar, realmente no indica a un mamífero, indica a un pez, ¿ven? A un pez, ¿verdad? Ahí está. Pepino de mar. El pepino de mar es un invertebrado y no es un vegetal, corresponde a un animal invertebrado. Pececillo de plata no es un pez, es el nombre vulgar que se le atribuye a un insecto que se puede alimentar de restos de papel, ¿no? Papel, cartón. Por ejemplo, acá está el caballito de mar, acá está el pepino de mar y aquí está el pececillo de plata, ¿no? Cuyo nombre científico es Lepisma saccharina. Este animalito, este insecto, le gusta comer las hojas de de los libros, ¿no? El papel, ¿no? Entonces, como ustedes podrán observar, acá tengo una lista de nombres vulgar que podría confundir, ¿no? Podría causar una confusión en aquel que está leyendo y puede pensar que se trata de otro tipo de animal. Entonces, esto lo eliminamos con la taxonomía.
¿Ya? Por eso es importante nuestra taxonomía. Los sistemas de clasificación. ¿Cuándo empiezan a hablarse de los sistemas de clasificación? Un científico que inicia todo este mundo de la clasificación es justamente el señor Aristóteles, que le hemos escuchado en muchas ciencias, ¿no? Entonces Aristóteles fue un filósofo griego que dividió a los seres vivos en reino vegetal y en reino animal. Él hace esta clasificación de una manera así rápida, ¿no? Lo hace rápido. Eh, no, no es muy específico en su clasificación, pues reúne muchos animales que quizás no eran vegetales. Por ejemplo, era un error pensar que los hongos era un vegetal, era una planta, cuando realmente no lo es. Entonces, pero acá tenemos un intento de Aristóteles por realizar esa clasificación de los seres vivos para iniciar un orden, ¿no? Y con él se inicia entonces los trabajos de taxonomía. Con respecto a los animales, Aristóteles diseñó un sistema en el cual dividió todos los animales, miren, todos los animales en tres grupos. ¿Ya? Dividió todos los animales en tres grupos. Y esto lo hizo en función a su forma de habitar en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, él habla de aquellos animales que viven en la tierra, aquellos que viven en el mar y los que viven en el aire. Por ejemplo, esto hace para clasificar a los animales, ¿no? Animales que viven en el agua, animales que viven en el aire, animales que viven en la tierra. Esta clasificación es un poco primitiva, no reúne un rigor científico, no habla acerca de la ciencia evolutiva. Sin embargo, para el tiempo de Aristóteles, 350 a.C., bueno, se podía entender, ¿no? Porque la ciencia no había avanzado como lo es ahora. Entonces, le damos el mérito a Aristóteles por iniciar, ¿no? Por hacer los primeros intentos en clasificar a los seres vivos. Entonces, el ser humano siempre ha tratado de entender la naturaleza, ¿no? Entender la naturaleza. Entonces nace la ciencia, explicar los procesos, los fenómenos que ocurren en la naturaleza, para no darle una explicación sobrenatural, ¿no? Una explicación que no tiene el vigor correcto, adecuado, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a continuar con otra diapositiva. A ver por acá. Vamos a ver por acá, un momentito. Muy bien. Otro científico que aporta con la clasificación, tenemos al botánico inglés John Ray, ¿no? Entonces, John Ray, allá por 1628, 1705, ¿no? El tiempo en el cual justamente vive nuestro científico que aporta con estudios en la taxonomía, él inventó un método para clasificar a las plantas de acuerdo a la estructura de la semilla. Recuerden que fue un botánico inglés. 1728 a 1705 es el tiempo en el cual vive John Ray. Ahora, entendió la necesidad de dar nombres científicos. Entonces, él es el que inicia todo este estudio de nombrar las especies, no con nombres vulgares como se le conoce, sino con un nombre científico que sea universal. Entonces, él decide darle un nombre científico a las especies utilizando un idioma muerto que es el latín. Por ejemplo, el clavel
tendría el siguiente nombre científico según John Ray: Dianthus floribus solitaris squanis calicinis subobatis brevicinis carolis crenatis. Un nombre relativamente largo, ¿no? O sea, relativamente el nombre es largo. Pero, bueno, se le da ese crédito a que Ray siente la necesidad de darle un nombre científico a las especies. Luego vendría Carl Linneo, o Carlos Linneo, o Carl von Linné. Entonces, Linneo, ¿qué es lo que hace Linneo? Linneo asignó a cada organismo del reino animal o al reino vegetal, ¿qué le asignó? Le asignó un nombre científico, ¿correcto? Y a la vez que también Linneo hace una clasificación correcta con respecto a los organismos del reino animal y del reino vegetal. Subdividió cada categoría del reino animal o reino vegetal en categorías más pequeñas. ¿Correcto? En ese tiempo se reconocieron las categorías taxonómicas como especie, género y reino. Ahora las categorías taxonómicas son más, pero en aquel tiempo se reconoció la categoría especie, la categoría género y la categoría reino. Entonces, como ustedes pueden observar, este botánico ya hizo un estudio más profundo, una investigación más profunda para nombrar las especies. De tal manera que Linneo, en 1753, muy bien, a ver, estaba sin audio. En 1753, Linneo publicó un libro en el cual él indica la clasificación para las plantas. Y en 1758 realiza otra publicación en la cual habla sobre la clasificación para animales. Entonces, a Linneo se le considera como el fundador de la taxonomía moderna. La especie era y es la unidad básica del sistema de clasificación. La especie es la unidad básica de la taxonomía, alumnos. Por ejemplo, nuestra especie es Homo sapiens sapiens. Entonces, el estudio básico o la unidad básica de la taxonomía es la especie. La clasificación de Linneo se basaba en las similitudes de la estructura del cuerpo. Entonces, estas ideas son correctas, son, mejor dicho, importantes que propone Linneo. Entonces, una pregunta para el examen podría ser: ¿en qué año Linneo publica, por ejemplo, su sistema de clasificación para plantas y de animales? ¿Correcto? Es considerado el fundador de la taxonomía moderna. Ahora, ¿qué es lo que aporta Linneo? Linneo aporta a la ciencia con su llamada nomenclatura binomial. Ese es el aporte que da Linneo a la ciencia. Linneo simplificó entonces la clasificación científica. El nombre ya no iba a ser tan largo, ¿no? Iba a ser más corto. Y desarrolló un sistema binomial de nomenclatura. O sea, binomial, ¿por qué? Porque el nombre científico se basa en función a dos nombres, ¿ya? Utilizaría dos palabras en nombre científico, ¿correcto? Entonces, cada especie se le asignaba un nombre único, universal, ¿sí? Único, universal. Aquí se indica, a ver un momento. Ahí está. Único. Cuando digo único es convencional, universal, para cualquier parte del mundo. Compuesto por dos palabras. Estas palabras, ¿quiénes son? El género y especie. La primera palabra de un nombre científico binomial designa el género, el grupo. Y la segunda palabra designa la especie en particular. La especie, o también se le conoce como epíteto específico. Por ejemplo, la nomenclatura binomial para la cucaracha, que les estaba mencionando hace un momento, el nombre científico es Periplaneta americana, cuyo nombre científico es universal. En cualquier parte del mundo, el nombre científico será atribuido solamente y exclusivamente a la cucaracha. No se le puede atribuir a otro organismo. Por ejemplo, en el caso del maíz, el nombre vulgar, aquí está entre comillas,
entiéndase por favor, maíz, nombre vulgar, cuyo nombre científico es sea maíz. Ahí está, el nombre científico sea maíz, ¿ven? El nombre científico, en este caso, por ejemplo, para el arroz, un nombre vulgar arroz que todos conocemos es Oryza sativa. Es el nombre científico, universal, para cualquier parte del mundo en el cual tú estés, ¿ya? Eso no va a cambiar. Entonces, ahí está la nomenclatura binomial que fue propuesta por Linneo. Entonces, nombrar las especies utilizando ¿cuántas palabras? Dos, ¿no? Usando dos palabras. Cada palabra, la primera designa al género y la segunda designa a la especie. Las reglas para nombrar a las especies, ¿no? Bueno, las reglas de la nomenclatura binomial es la siguiente. La primera palabra de un nombre científico nos indica el género. El género es un grupo, es como es en sí una categoría, pero es como un grupo, ¿sí? En el cual vas a encontrar varias especies. Es hablar de manera general, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir patos, ya, así para que me entiendan ustedes, ya, patos, pero hay muchas especies, ¿me entienden? Claro que el género no es pato, ¿no? El género es otro. Pero acá les pongo este ejemplo sencillo para que me puedan entender. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a ver, un momento. Ya, a ver, la primera palabra entonces indica el género del organismo. Acá tenemos, por ejemplo, la primera palabra, canis, ¿correcto? La primera letra va con mayúscula. La primera letra del nombre científico va con mayúscula y acá vamos a observar, ¿ya? Ahí está, la primera letra del género. Ahí está, la letra C. Y acá, la primera palabra corresponde al género. Ahí está, género. Muy bien. Género canis. Primera letra con mayúscula. La segunda palabra del nombre científico corresponde a la especie. Ahí está. O también se le suele denominar, también se le denomina epíteto específico. Muy bien. La segunda palabra entonces corresponde a la especie, como les estoy diciendo, ¿sí? Profe, ¿y qué idioma debo utilizar? Bueno, el idioma que se utiliza es el idioma latín, ya que es una lengua muerta que no cambia. Entonces, ese idioma no va a cambiar y se emplea el latín. Recuerden, por favor, ¿ya? Se usa el latín para nombrar a las especies. Cuando se escribe a mano, por ejemplo, lapicero o a máquina, se subraya, ¿correcto? Se subraya el nombre científico. Cuando se imprime, ya se entiende, pues, usando una impresora, ¿no? Ya eso está sobreentendido, se escribe en negrillas o en bastardía, o sea, en letra cursiva. En nuestra diapositiva estamos observando, por ejemplo, el caso de la especie que corresponde al perro. Canis familiaris es el nombre científico de la mascota que puedes tener en casa y su nombre vulgar es lo que llamamos perro. Perro. Este es el nombre vulgar. ¿Correcto? El nombre vulgar puede estar en mayúscula, puede estar en minúscula, no hay ningún problema, ¿ya? Eso no hay confusión por ese lado. Acá les puse en mayúscula, pero no hay ningún problema, ¿ya? Y el nombre científico sí tiene que estar con las reglas que se está indicando. La primera letra del nombre científico que corresponde al género, la primera palabra del género, tiene que estar en mayúscula, ¿ven? En este caso estamos imaginando que lo hemos escrito a mano. Canis familiar, lo escribimos a mano, primera letra con mayúscula y lo subrayamos. Y acá ustedes pueden observar los perros, miren, ¿cierto?
¿no? Acá tenemos varios perros, pero acá observamos también a su vez varias razas, ¿cierto? Vemos varias razas. Un pitbull, por ejemplo, por acá, siberiano, por ejemplo, acá, un pastor alemán, y así, ¿no? Miren, acá vemos varias razas. Sin embargo, no dejan de pertenecer a la misma especie. Si bien es cierto, acá veo varias razas, cualquiera entre sí se pueden cruzar y tener descendencia. No han dejado de ser la misma especie. La pregunta ahora es para ustedes que puedan investigar. ¿En el ser humano existirán las razas? ¿Podemos hablar de razas en seres humanos? Muy bien. Acá termina la clase en esta parte número 1 de taxonomía, jóvenes, y bueno, estaremos estudiando la próxima clase. Continuamos. Ha sido un gusto. Nos vemos hasta la otra clase que haremos taxonomía parte 2.